miércoles de consulta. Bueno, bien. Voy a hacer algunos ejercicios. Esperen que corro. Algunos ejercicios que uno me lo pasó cuando dije que me compartan. No todos me pidieron. Tito me había mandado uno por mail hace un tiempo. Yo le pregunté si podía esperar al día de hoy, si lo resolvía para todos. Así que lo voy a resolver para todos. Es un ejercicio que es básicamente así. Es un ejercicio parcial este que voy a resolver. Es un ejercicio parcial, él me pasó un parcial. Y lo que muestra el ejercicio esencialmente es. Ok, es así. Hay un punto fijo, hay un resorte, esperen que lo voy a hacer un poco más para allá, cosa que. Hay un resorte y hay una masa M. Esto está apoyado sobre una mesa. O sea, si ustedes miran la gravedad esencialmente se mete para adentro. Entonces, lo que hacen es, tienen otra masa acá, esto es una masa, pongámosle masa 1, y acá, esto es R0, es una distancia R0, lo que les dicen de este resorte es que tiene constante K, pero que L0 es 0. Eso quiere decir que la constante, que si este resorte uno lo deja por sí mismo, este resorte se va a achicar lo más que pueda, digamos, básicamente va a llevar esta masa a este punto. Esto simplifica un Vendría a poco. ser como la fuerza gravitatoria, una cosa así. La fuerza no, porque la fuerza gravitatoria se hace más, primero se hace más débil con la distancia, entonces se hace más fuerte con la distancia. Claro, pero una forma contraria, por así decirlo, porque se encoge Eh, hasta un punto donde ya no hay resorte eso, ¿verdad? Tampoco sería exactamente contraria porque la fuerza gravitatoria es cuadrática y esto es lineal. Lo que sería, digamos, el equivalente a la fuerza gravitatoria, pero atractiva, es, por ejemplo, la fuerza electrostática. Digamos, lo que llamamos fuerza de Coulomb, eso lo van a ver en física 3. Así que no va a ser exactamente lo mismo. Bueno, esto es L0. Esto simplifica las cuentas porque no tienen que ir arrastrando un L en general. Entonces, como en general lo que primero les preguntan en los ejercicios de la materia, sobre todo de los de la segunda mitad en adelante, es sobre cantidades conservadas, es decir, qué va a pasar con esto y además cómo va a ser este movimiento dada cierta condición inicial. La condición inicial es que esta masa empieza con una velocidad V0 hacia arriba. ¿Hay rozamiento, profe? No hay rozamiento, no hay rozamiento. A veces ocurre que no les van a decir si hay rozamiento o no. En general, si no les dicen, van a asumir que no hay. Y cuando se los digan, se los van a decir y van a aparecer los mus, mu estático, mu dinámico. Entonces, acá, a una distancia R0 también, pero abajo hay otra masa, M2. De momento la configuración es así. Esto lo empujan, lo tiran con una velocidad de 0 hacia arriba, más M1 y acá abajo viene más M2. Entonces la primera pregunta del ejercicio, lo primero que les preguntan es sobre qué se conserva y qué no se conserva. Así que me pueden ir diciendo, bueno, esta masa de momento está quieta, así que esta masa se conserva todo. Esta masa está ahí esperando que pase algo. Pensemos en esta masa. ¿Qué piensan que se conserva y que no? P no, L sí y E sí. Claro, P no se conserva porque hay una fuerza externa. L se conserva porque la fuerza es central. Y la energía mecánica se conserva porque hay fuerzas actuando. La única fuerza que no está compensada, en el sentido, por ejemplo, la gravedad está actuando, pero está compensada por lo normal. La única que no está compensada es la del resorte, es una fuerza conservativa. Entonces, la energía mecánica también es una constante. Eso es lo que sabemos para este problema. Exacto. Bien. Entonces, lo segundo que le pregunta el ejercicio, el segundo ítem, es escribir el potencial efectivo
y además dar la condición que se tiene que cumplir para que este movimiento ocurra en una circunferencia. Es decir, este movimiento no necesariamente tiene que ocurrir en una circunferencia. O sea, imagínense que ustedes le pegan fortísimo a esta velocidad y esto va a ser una cosa así, se va a alejar, después se resorte. En general esto va a ser un movimiento que va a ser una elipse. Pero, si B0 cumple cierta condición, sí va a ser una circunferencia. Entonces, el ejercicio lo que les pide es encontrar cuál es esa condición. Digamos, y como ayuda les pide encontrar el potencial efectivo, porque justamente esa condición la encuentran calculando el potencial efectivo, digamos. Si no se les ocurría, bueno, al menos el ejercicio se los está pidiendo. Entonces, hay dos formas de hacer esto. O sea, no sé cómo prefieren que lo haga, porque el potencial efectivo, por un lado, es una deducción, y es una deducción en la cual uno hace cuentas, digamos, que pueden ser útiles repasar, o el potencial efectivo lo pueden ver como una fórmula, como algo que, digamos, ya lo vieron. Mi consejo es que siempre que puedan lo deduzcan ustedes, y después se fijen no haberse equivocado en las cuentas, porque, digamos, el potencial efectivo tiene dos términos, ¿no? Tiene el término que depende de cuál es la fuerza, es decir, el término que depende del potencial real, y tiene el término que depende de la conservación del L. El término que depende de la conservación del L es siempre igual, pero el otro no. Entonces, quizás hagámoslo como una deducción, de paso podemos repasar la deducción en caso que sea útil. Entonces, para encontrar el potencial efectivo, lo primero que decimos, lo primero que tenemos que decir al respecto es que el potencial efectivo va a tender a aparecer en ejercicios en los cuales haya fuerzas centrales. O sea, digamos, no digo que ocurra siempre, pero cuando hay un ejercicio con una fuerza central, elástica, gravitatoria, qué sé yo, ustedes sospechen que en algún momento les va a ser útil encontrar el potencial efectivo. Les voy a ir tirando tips, además, de resolver el ejercicio. ¿Qué más? Entonces, como además va a ocurrir en general en una situación donde hay una fuerza central, es algo que va a haber que expresar en polares, sí o sí. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer es tener un sistema de polares donde esto sea reversor y esto sea ortogonal, sea tita-versor. ¿Está bien? Entonces, la velocidad en polares es bastante fácil acordarse cuándo es. A ver, ahí vamos a otro tema. Ustedes pueden empezar planteando la energía. Sí, o sea, lo que pueden empezar planteando la energía, si planteas la energía te va a quedar un término con tita punto. Y ahí vas a tener que meter la conservación del L. O sea, el orden en el que lo hagan da igual. Yo, digamos, esto es algo que yo no queda un poco a criterio de los chicos de la práctica, que es que si esperan que deduzcan todo esto o no. Yo lo que les quiero pedir, le voy a mandar un mail también antes del prefinal, es que traten de hacer un prefinal en el cual justifiquen todo con el mayor detalle posible, pero casi de una forma narrativa, es decir, casi como que lo estuviesen, que bueno, ahora se conserva el L, ahora se conserva el P. No sé si vieron que en mis apuntes yo escribo mucho últimamente, al principio no lo hacía tanto, escribo bastante, trato como que tenga una cosa narrativa. Digamos, eso, para que sepan más o menos lo que nos gustaría, después yo puedo subir un par de ejercicios resueltos de esa forma. ¿Por qué les pido esto? Bueno, superficialmente podría parecer, porque digamos, hacerlo de esa forma es como más difícil copiarse, aunque obviamente no, porque uno lo puede parafrasear y demás. Pero dado que tienen 48 horas y no tienen tanta presión, para mí es un buen ejercicio aprender a hacer eso, digamos, a escribir con mucho detalle, digamos, cada paso, lo mejor que puedan, lo justificado que puedan. Si se equivocan en una cuenta y hacen eso, bueno, eso está bueno porque significa que documentaron que ustedes entienden, pero se equivocaron en una cuenta. En cambio, si nosotros recibimos un parcial que es un montón de fórmulas y de golpe hay un error, uno nunca sabe si ustedes ese error lo cometieron por un error o porque no tenían claro el concepto. Entonces, digamos, tienen bastante tiempo, entonces
en la medida que puedan, digamos, yo lo que les sugiero es que lo desarrollen bastante. Y les voy a subir un ejemplo así de un ejercicio resuelto de esa forma, que es lo que a nosotros nos gustaría que vean. Entonces, bueno, volviendo a este tema, la velocidad en general, en polares, uno la va a escribir como cambia la coordenada R en el reversor, más como cambia la coordenada. O sea, en tita versor lo que uno tiene es la coordenada radial por la velocidad en tita versor. Esta ecuación es súper útil. Ahí hay otra cosa que, por supuesto, hay muchas cosas que tenemos que ir charlando porque la situación es muy rara. Ustedes, a ver, a mí siempre me pareció estúpido que los alumnos tengan que memorizarse cosas para los parciales. Por ejemplo, yo les voy a confesar algo, y no me avergüenzo, la verdad, que es que yo pocas veces me acuerdo cómo es la aceleración en polares. Generalmente la busco. No me la acuerdo de memoria, o sea, no me parece intuitiva, no, digamos, son un montón de términos, digamos, me puedo equivocar, entonces, generalmente la busco. Si fuese un parcial, yo les escribiría en el pizarrón cuál es la aceleración en polares. Dado que ustedes están en su casa, digamos, pueden buscarla, digamos, o se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Van y la buscan, o sea, esto es un parcial a libro abierto, ¿está bien? O sea, ustedes van y buscan, digamos, la información que necesiten, digamos. Es básicamente eso. Entonces, pero esta fórmula, como no es difícil, yo me la tiendo a acordar. Me la tiendo a acordar porque no es difícil y sirve para muchas cosas. Una de las cosas para la que sirve, para lo que sirve, digamos, esto es para escribir fácil la energía cinética en coordenadas polares, porque la energía cinética en coordenadas polares va a ser un medio de la masa 1 por r punto al cuadrado más un medio de la masa 1 por r cuadrado tira punto cuadrado. Esto es como se escribe la energía cinética en polares. Si ustedes no se acuerdan de dónde salía esto, salía de hacer este producto interno, que es b cuadrado, el módulo cuadrado. ¿Está bien? Y esto entonces, metido acá, daba eso. ¿Está bien? Por ahí vamos bien. Bueno, después, esto es algo que es constante, que se conserva, así que va a ser igual a la energía cinética inicial. La energía cinética inicial, mejor dicho, la energía inicial total, porque no va a ser únicamente cinética, es decir, esta es una energía que es K, y acá hay que agregar un término más que es U. El término U, siempre que ustedes están en un problema con fuerzas centrales, esto va a depender de R, no va a depender de tita. No va a, digamos, no va a, el potencial, si la fuerza central va a depender únicamente de la distancia del origen, y en este caso el potencial es el que se corresponde a una fuerza elástica. Si ustedes saben cuál es la fuerza, no tienen que acordarse de memoria el potencial. Esto es un 1, son unos medios. Ustedes no tienen que acordarse de memoria cuánto es el potencial, si se acuerdan de la fuerza. En este caso, la fuerza es una fuerza que va a apuntar, va a ser así la fuerza. La fuerza elástica va a ser menos K por R en R reversor. Bueno, ahora hablemos un poco sobre, ¿no? sobre cómo a uno se le ocurre que esta es la forma de la fuerza. Uno sabe que la fuerza elástica es proporcional a algo. La pregunta es en qué dirección apunta. Hay algo que acá es diferente a lo que ustedes suelen ver, que acá en general se resta un L0, se ponía una reversor, por ejemplo, pero acá como el L0 es 0, acá no restamos nada, acá directamente es proporcional a ese valor. Entonces, uno se puede llegar a equivocar, con este signo menos, y lo que uno tiene que pensar es, bueno, ¿qué pasa si R es muy grande? ¿Qué va a hacer el resorte? Bueno, si R es muy grande, yo estoy estirando mucho el resorte, y esta fuerza me lo va a tender a volver, y como la dirección de reversor es hacia allá, volver es apuntar para allá. O sea que este signo menos está bien puesto. Encontrar entonces U de R es encontrar una función que derivada me dé menos K por R. Y esa función es K sobre 2
R al cuadrado. Mi consejo, tienen 48 horas, entonces derivenla y chequen que se cumple. ¿Está bien? O sea, no se apuren porque no hay motivo, digamos. Ustedes tienen esto y dicen, bueno, yo sé que la derivada de esto respecto de R de un signo menos tiene que dar menos K por R. Y efectivamente da, pero lo pueden chequear para no cometer errores, porque si un signo está mal, después no entienden qué es lo que pasó. Entonces, de esta forma, llegamos a la energía total. Es este término K más este término U. Y además eso, como es constante, como se conserva, tiene que valer, tiene que ser igual a la energía inicial. Es puramente no, mentira, no es puramente cinética. Es una energía que tiene una parte que es cinética, que es la velocidad, y una parte que es potencial, porque esta resorte arranca estirado ya. Entonces escribamos acá, yo voy a escribir de un lado cuánto es la inicial, digamos la cinética y la potencial inicial, y después del otro lado voy a escribir la otra. Entonces lo que voy a escribir yo es del lado izquierdo la inicial, y después del lado izquierdo la energía final. Entonces lo que me voy a encontrar es, a todo esto, todo lo que estoy diciendo, párenme si hay algo que no se entiende, ¿está bien? Yo te quería consultar, Enzo, Sí, disculpa. consulten lo que El haga tema falta de clase de. de consulta, sí. Me quedó la masa 2 colgando, ¿no? O sea, eso también cuenta como parte del potencial. No, en realidad está hacia adentro. Esto es como la mesa, esto está apoyado acá, no está colgando. Esto no es Ah, un listo, hilo. está bien. Esto no es un hilo, de hecho. Pensé que la estaba haciendo girar en un eje. No. La Ok. masa 2 está esperando básicamente el ítem 3 del ejercicio en el cual esto le va a pegar y van a chocar. Ahora está apoyado. Apoya. Perfecto. Bien. Entonces la energía inicial va a ser un término que va a ser energía cinética. Y para energía cinética de esto no es muy complicado, es simplemente un medio de la masa por V0 cuadrado. Así que lo vamos a escribir un medio de M1 por V0 al cuadrado. Y ahora viene un término que es la energía potencial, donde sabemos que como esto está estirado a R0, acá viene un R0, es decir, esto es K sobre 2 con un R0 al cuadrado. Y esta es la energía inicial que tiene el sistema. Acá en realidad yo no quiero poner final, porque no es que el movimiento tiene un final. Yo lo que estoy escribiendo es en un instante posterior, es un instante posterior arbitrario, es decir, es en otro ¿Y momento. el término giratorio no va? Para la inicial, Sí. o sea, a ver, si está bien la pregunta. Si esta velocidad hubiese sido así, si hubiese sido una velocidad ¿no? No sé, con una componente, vos en principio parecería que vos podrías querer escribirla con sus dos componentes. Igual no lo harías, no te conviene hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque vos acá estás poniendo una constante, ¿no? Vos acá estás escribiendo algo que es una constante. Este número no cambia. Entonces, ese número que no cambia, vos lo podés escribir así, o lo podés escribir separando esto en R punto y tita punto. Pero al ser una constante, la forma en la que vos lo escribís puede depender del problema si es útil o no. Pero en principio, digamos, tu objetivo es escribir acá cuánto de energía total, y si esto está inclinado, una forma de escribirlo es efectivamente, como yo lo hice acá, pero otra es directamente poner el B0 entero. En este caso en particular, tampoco de todas formas habría componente en R porque es tangencial. Pero en un momento posterior del movimiento, vos sí querés dividir entre este punto, entre esta contribución y esta contribución. Y el motivo por el cual vos lo querés hacer en un instante posterior es que tita punto es algo que está relacionado también con una constante, por supuesto, porque L se conserva. Entonces, en un momento posterior, siempre escriban, estas cosas acuérdenselas, en un momento posterior, escriban energía cinética en un problema de fuerzas centrales así, por su parte radial y su parte angular. La inicial, si quieren lo pueden hacer, pero puede que no sea necesario. ¿Está bien? Pero en un momento posterior, es decir, en un instante posterior, ustedes sí quieren hacer eso, porque ustedes su objetivo es
eliminar variables, usar constantes de movimiento, y esto es lo que pueden eliminar. Entonces, acá voy a escribir, entonces, cuánto vale la energía en un instante posterior, de un instante cualquiera de movimiento. Y acá pongo kr cuadrado sobre 2, donde entiendo que este r es el mismo que este r, y es esto que está acá derivado. ¿Está bien? Entonces, esto se tiene que cumplir siempre. Esto no puede ocurrir ninguna violación de esto siempre tiene que pasar. El problema, por supuesto, es que acá hay dos incógnitas. Acá tenemos tira punto y tenemos r punto. Entonces, ahí es donde entra el potencial efectivo. Nosotros, para escribir el potencial efectivo, lo que tenemos que hacer es esencialmente darnos cuenta de que todo esto mismo que hicimos con E, lo podemos hacer con L, porque también es una cantidad conservada. Entonces podemos escribir cuánto vale L inicial, y podemos escribir cuánto vale L en un momento arbitrario. El L inicial, el L inicial al comienzo del movimiento, siempre es R vector P. Y en este caso, R es R0 en R versor, y P es M B0, está apuntando ortogonal en tira versor. De forma tal que uno hace esto, es decir, uno calcula las cuentas y les queda M, R0, B0, Z versor. Bueno, acá hay algo que quiero decirles sobre esto. Que ustedes tienen que recordar que... Es R0 cuadrado, ¿no, profe? No. No es R0 por cuadrado, pues esta velocidad es lineal, no es angular. Va a aparecer el R0 cuadrado cuando escribamos esto en un momento posterior, con esta velocidad en forma de tita, punto. Pero esto es una velocidad común. Entonces, esto es un momento, m por b, y esto es una posición, r. Entonces, r, m, b, z versor. ¿Está bien? ¿Por qué no aparece el cuadrado? Sí, sí. Bien. Acá lo que les quiero decir es, hay cosas que uno hace en los ejercicios para darse cuenta de si está equivocando o no. Ustedes recuerden que el L era positivo siempre que el movimiento iba en la dirección antihoraria. Eso quiere decir que esto parece estar bien, porque, porque es positivo. Ustedes, si estuviesen muy cancheros, ni siquiera harían este producto, digamos, este producto vectorial. Dirían, bueno, esto es R vector P, es R por M por B, y lo único que me tengo que preguntar es en qué dirección apunta. Y como yo sé que esto es para allá, apunta hacia arriba. Yo, digamos, no lo aconsejo hacer eso, aconsejo escribir bien las cosas ordenadamente como productos, usar esta vieja regla para saber cómo se multiplican los versores, y después usar su intuición para verificar si lo que hicieron está bien o si hay algo raro. Bueno, esto es cuánto vale el L inicial. El L final, o el L posterior, digamos, el L en un momento T, qué sé yo, como lo queramos llamar. Estas cosas van a ser iguales, así que de todas formas no importa el nombre. Es lo mismo, es R, vector P, solo que nosotros, de vuelta, nunca vamos a querer escribir, no vamos a querer escribir P en términos de una velocidad lineal, digamos. Vamos a querer escribir P en términos de la velocidad radial y la velocidad angular para poder venir y eliminar esto acá. ¿Qué pasa si uno no se da cuenta de esto? O sea, ¿qué pasa si uno no se da cuenta de que puede dividir, digamos, el problema en la parte radial y la parte angular? Entonces, si uno no se da cuenta, lo que uno va a hacer es va a escribir acá un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde esta velocidad no se ve bien. Donde esta velocidad es la velocidad, digamos, común. O sea, si uno no se da cuenta de esto, entonces uno va a plantear algo de este estilo. Y después uno va a venir y se va a dar cuenta de que lo que puede encontrar con esta ecuación es únicamente el módulo
de la velocidad. Uno va a saber qué tan rápido se está moviendo, despejando acá. Pero no puede saber qué tan rápido se está moviendo por separado en la dirección radial y en la dirección angular. Porque por el hecho de que L se conserva, podemos saber mucho más que esto. Podemos saber qué tan rápido se mueve en ambas direcciones. Y si sabemos qué tan rápido se mueve en ambas direcciones, podemos reconstruir a B como vector, no como su módulo. O sea, la gracia de un problema potencial de fuerzas con fuerzas centrales es que la velocidad que podemos obtener, gracias a que hay una constante de movimiento adicional, la podemos recuperar como vector. ¿Está bien? Y eso es lo que hacemos. Si ustedes no se dan cuenta de eso, no van a poder responder nunca ninguna pregunta de un parcial que sea, por ejemplo, cuánto es la velocidad angular del movimiento. Bueno, entonces justamente por ese motivo, cuando nosotros venimos a un instante posterior, acá P lo vamos a expresar también en términos de la velocidad, como uno la escribe en coordenadas polares, es decir, esto va a ser R en R versor, esto siempre es así como se escribe una posición en polares, es R por R versor, producto vectorial, P, y P es M por todo esto que está acá. Bueno, así como está la regla X y Z, X y Z, X y Z para cartesianas, también tenemos la regla R, tita, Z, R, tita, Z, R, tita, Z para polares. O sea, sabemos que si hacemos el producto entre R y R se va, y entre R y tita es Z. ¿Está bien? Esto más que polares, la forma adecuada de llamarlo cilíndricas, pero bueno. Entonces, esto es 0, el primer término, y tenemos entonces un M, tenemos un R cuadrado, y tenemos un tita punto, y tenemos finalmente un Z versor. Bueno, entonces, justamente esto es igual a esto. O sea, justamente, esto lo voy a borrar porque de todas formas ocupa espacio y lo voy a volver a dibujar si llega a hacer falta. La conservación de L lo que nos va a decir entonces es que estas dos cosas como vectores son iguales. Y si son iguales como vectores, la única forma de que sean iguales es que, digamos, lo que multiplica a Z también sea igual, o sea que esto en realidad es está medio luminoso, pero esto se transforma en una igualdad que es escalar. Y M y las masas se van. Bueno, este es un comienzo bastante típico de un ejercicio. ¿Está bien? No hay problema con la luz. Y lo que se dan cuenta ahora, entonces, es que ahora agregaron una ecuación a su problema y entonces tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, de forma tal que pueden sacarse encima quién es tita punto. Este proceso básicamente es un proceso en el cual uno escribe tita punto como función de R0, B0 sobre R cuadrado. Bueno. En este caso no me convenía poner el L en mi ecuación de energía total, ¿no? No, porque te va a pedir encontrar algo en función de B0. Entonces, lo vas a terminar poniendo, pero no vas a escribir L. Vas a escribir el L, pero se escribe desarrollado. Bien, acá hay algunas cosas para decir. Acá tiene que haber un R cuadrado dividiendo siempre. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto va a ser una constante que va a depender de las condiciones iniciales. Esto es un número. Entonces siempre va a haber un R cuadrado cuando esto se va dividiendo. También va a pasar siempre que no puede haber una masa. Las masas se tienen que ir siempre porque tenemos de los dos lados las masas de cada uno de los P's. Estas cosas que yo digo, digamos, son útiles para darse cuenta de si están entrando en un territorio equivocado. Ese punto, perdón, a ver, ese tita punto es la ecuación de velocidad angular que vimos en polares. ¿Cuál? Esto que está acá es la relación que hay entre tita punto y R cuadrado,
cuando L se conserva. Esencialmente es eso. Bueno, entonces, siendo que esto acá está elevado al cuadrado, haremos el ejercicio de elevar todo esto al cuadrado también para meterlo ahí. Y esto es algo que, digamos, que es, como no aparecen muchas cosas en la materia elevadas a la cuarta, es un buen indicio, es algo bueno para acordarse en el trayecto de encontrar potencial efectivo, que en algún momento aparece un R a la cuarta. No suele haber muchos R's a la cuarta. ¿Está bien? Entonces, pero sí hay uno cuando uno hace esta cuenta para potencial efectivo. Entonces, el resultado entonces es venir acá y en este término que está acá, donde dice esto, meter eso, que es la cuenta que yo voy a hacer ahora. Más que hacerla, digamos, la voy a hacer acá, digamos, como un cálculo auxiliar. Esto es un medio de M1, R cuadrado, y ahora vendría tita punto cuadrado, pero tita punto cuadrado es toda esta cosa que está acá, sobre R a la cuarta. Y finalmente, entonces, esto se va y acá queda un R cuadrado. Y eso es lo que podemos decir. Este es el término que aparece acá. Siempre tiene que haber un R cuadrado abajo. No puede no haber un R cuadrado abajo. Recuerden que este R cuadrado abajo venía justamente del hecho de que acá había un R cuadrado. En el primer término, un potencial efectivo no puede no haber otra cosa que un R cuadrado abajo dividiendo. Entonces, esto es un medio de M1 R0 cuadrado, B0 al cuadrado sobre R cuadrado, y bueno, y el término del potencial, ¿no? Que es K R cuadrado sobre 2. Entonces, lo que ustedes hicieron con esto es, escribieron efectivamente la energía en términos de dos variables, es decir, de R y de la velocidad angular. Entonces, el truco acá es decir, bueno, si bien es cierto que tita punto está cambiando, y de hecho cambia de esta forma, esto, olvidándome de esto, yo puedo pensar el movimiento en la dirección radial como el movimiento de una única partícula, siempre y cuando, dado que esto es un término de energía cinética, siempre y cuando el potencial en el que se mueve esa coordenada esté dado por esta fórmula que está acá, que es lo que se llama el potencial efectivo. Entonces, eso es el viejo truco del potencial efectivo. Como yo les decía, este término que está acá es siempre el mismo. Acá, digamos, hay un R0 y un B0, porque yo elegí escribirlo en términos del L inicial, pero yo podría haber puesto, si yo dejaba esta variable L inicial, porque me decía en el momento inicial es tanto, bueno, directamente acá habría un LI en algún lugar, y en esa forma siempre es igual el potencial efectivo. Este no, este término depende del problema con el que yo estoy trabajando, depende del problema con el que estoy trabajando, y hasta podría ser 0 si no hubiese ninguna fuerza. ¿Está bien? Bueno, hasta acá estamos bien, entonces, esta es la deducción del potencial efectivo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Una pregunta. Entonces, siempre en el potencial efectivo te va a aparecer un R0 y B0. Es que no, justamente, o sea, a ver. Sí, tiene que aparecer algo con unidades de distancia, tiene que aparecer algo con unidades de velocidad. Pero el punto es que podría no aparecer B0 entero. A ver, déjame explicártelo. Puedo borrar acá. O sea, lo que yo digo es lo siguiente. Lo que tiene que aparecer seguro es el L. O sea, a ver. El L, esto vale siempre. El L inicial es igual a M R cuadrado tita punto. Y entonces uno siempre va a poder decir que tita punto al cuadrado es igual a L cuadrado sobre M cuadrado de R a la cuarta y hacer toda esa cuenta. La pregunta es, bueno, ¿cómo expresás este L en términos de datos iniciales? Suponete que el problema que vos hubieses recibido para resolver hubiese sido similar al que yo te estoy dando, pero te estuviese diciendo que el B0 en realidad está con un ángulo así.
¿no? Entonces, cuando vos tenés esa situación, te das cuenta de que en el L ya no es más R0 por R0, ¿está bien? Porque es solo una componente. Entonces acá te pueden aparecer senos y cosenos que te reflejan que en realidad tu V0 solo una parte contribuye. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, Entonces sí, siempre hay que escribir con cuidado, digamos, quién es el L inicial. ok. Bien. Gracias. Bueno, entonces ahora conectamos con la segunda cosa que pedía el ejercicio, que es, bueno, hay un V0 para el cual el movimiento es circular, para el cual el movimiento se mantiene en ese círculo de radio R0. Entonces, acá, digamos, ayuda a graficarlo el potencial efectivo. Estoy viendo si alguien no entiende. Ok. Entonces, no es que sea necesario graficar. Si ustedes tienen mucha intuición analítica, es decir, si ustedes no piensan en términos gráficos, capaz se dan cuenta de qué es la cuenta que tienen que hacer sin graficarlo, pero ayudaría mucho, digamos, en general graficar el potencial efectivo. El potencial efectivo es una función que es la función de R, es decir, de la variable radial. Entonces, esto es R, y esto es lo que va al potencial efectivo de R. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es graficar la suma de dos funciones. Ustedes tienen que graficar la suma de esta función y la suma de esta función, donde esta siempre va a ser la misma. Y por supuesto, uno no es bueno graficando cosas, digamos, por suerte no hace falta graficarlas precisamente. Uno sabe que si algo tiene un R cuadrado dividiendo, entonces es cero, se va a infinito, y que a medida que R se hace muy grande, se va a cero. Es decir, uno sabe que esto tiene que tener una forma así. Este término que está acá, ¿no? Uno también sabe qué forma tiene, porque salvo esta cosa que está multiplicando, es esencialmente una parábola, es x cuadrado. Entonces, ese término uno sabe que tiene que ser una parábola, una cosa así. Yo ni siquiera me molesto en escribir lo que hay de este lado, porque R es mayor a cero. Es decir, esto es la coordenada de polares. Entonces, esta coordenada, digamos, es mayor a cero. Así que no me preocupo en dibujar lo que hay del otro lado. Bueno, entonces ahora uno tiene que sumar estas dos cosas. Sumar estas dos cosas, gráficamente, se vuelve intuitivo. Es como de alguna forma acumular las dos funciones en un único trazo. Es decir, yo sé que, digamos, a mí me cuesta mucho estas cosas dibujar. Esto no es una palabra. Ok, ahí va. Digamos, vamos a pararnos en algún lugar. Bueno, si nos paramos acá, acá seguro sabemos cuánto vale. Vale la suma de estas dos cosas. No es dos veces esto. Entonces, si yo me voy moviendo para allá, tengo, digamos, la suma de este pedacito más este pedacito, pero como este pedacito cada vez más grande, el de la curva roja, esto tiene que ir para arriba. No se va a ir para arriba como yo lo estoy dibujando, porque yo no sé dibujar bien estas cosas, si realmente no me lo propongo, digamos, yo lo haría con Python esto, por ejemplo, si lo tuviese que hacer. Eh, pero el punto es que no hace falta para este ejercicio hacerlo bien, sino a intentar la caricatura. Entonces, y para el otro lado, lo que está pasando es lo mismo, digamos. Esto es cada vez más pequeño, pero cada vez más grande, entonces esto es una cosa así. El punto, digamos, del dibujo es mostrarnos que hay un mínimo, es decir, que esta función tiene un mínimo, y entonces al tener un mínimo, eso automáticamente nos da la condición para encontrar cuánto tiene que valer B0 para que el movimiento sea circular. ¿Por qué? Bueno, yo quiero un movimiento circular que además me dicen cuánto es el radio. Es decir, yo quiero que esto que está acá sea R0. ¿Está bien? Yo quiero que esto que está acá sea R0. Quiero que el movimiento sea circular alrededor de ese radio. Entonces, lo que yo necesito básicamente es, primero, yo no puedo estar con una energía que esté por acá arriba. Porque en ese caso lo que pasaría es que tendría un movimiento entre un R mínimo y un R máximo. ¿Está bien? ¿Esto que estoy diciendo se entiende? Bien.
Y yo también quiero que, o sea, yo quiero que entonces la energía, digamos, el U efectivo, digamos, yo quiero tener una energía en este nivel para que únicamente pueda estar en el punto R0. Y además yo quiero que esto justamente coincida con R0. Entonces, lo que seguro tengo que empezar pidiendo es que el mínimo de este potencial efectivo coincida con R0. Porque si no coincide con R0, el tipo de movimiento circular que voy a poder tener no va a tener radio R0, que eso es lo que me está pidiendo. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. Acá ya hay cosas que puedo borrar, así que vamos a borrarlas. Bueno, entonces, el potencial efectivo, estas saben qué es, voy a tirar la mierda porque ya no funciona y me confunde. El potencial efectivo es toda esta cosa que está acá, y yo lo que quiero hacer es, sí, es derivarlo. Yo quiero derivar esto respecto de R. Un potencial efectivo puede tener máximos. De hecho, digamos, no puedo evitar contarles muy brevemente, sé que estamos en una clase de consulta, pero bueno, así es la vida, que si el potencial efectivo de un campo gravitatorio, ustedes ya saben cuál es. Es este, ¿está bien? Es el potencial de un campo gravitatorio y es un potencial, digamos, que ustedes ya vieron. Los potenciales efectivos pueden tener máximos también. Por ejemplo, esto es más o menos como se ve el potencial efectivo de un campo gravitatorio en relatividad general. Hay un motivo por el cual esto decae y no sube, y es que si esto se pudiese acercar, infinitamente a la estrella, donde sea que estoy orbitando, tendría que tomar una velocidad angular que no puede tomar. Pero mi punto con esto no es que aprendan el potencial efectivo de relatividad general, sino que, digamos, que tengan cuidado que encontrar un punto en el cual la derivada del potencial efectivo es cero no es automático que ese punto va a ser un mínimo. Pero como yo ya hice este dibujo, bueno, esto es suficiente justificación para que yo me crea que si derivo esto, encuentro un punto en el cual es cero, va a ser un mínimo. Entonces, uno tiene que derivar esto que está acá. Derivar esto que está acá es el proceso de dejar las constantes como están. Y luego que deriva R cuadrado, que está abajo. Entonces, como esto es una R a menos 2, lo que va a pasar es que me va a venir un menos 2, que se me va a bajar acá, y esto me va a quedar con un R cubo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Pongo un R punto acá o no? O sea, ¿esta derivada termina acá o tengo que además derivar R? Primero estoy escribiendo todo mal, esto es la derivada, perdón. ¿Se entiende lo que digo? Yo derivé respecto a R. ¿Esto termina así o además hago R de acá y pongo un R punto acá? No pones el R punto porque no estás derivando respecto del Bien, sí. Exacto. Eso es una pregunta para chequear que, no sé, es un concepto que es sencillo, pero a veces uno se equivoca y se olvida respecto a qué está derivando. Como están derivando respecto de R, no tienen que poner R punto. Si estuviesen derivando respecto de T, tendría que ser la derivada de la cadena y tendrían que... Bueno, este término que está acá es todavía más fácil de derivar porque es simplemente derivar esto. Bueno, acá por supuesto hay simplificaciones para hacer. Menos 2 sobre menos 2 sobre 2 es menos 1, así que yo lo puedo poner. Entonces, lo que yo quiero encontrar es un B0 tal que yo lo que quiero encontrar es un B0 tal que R0 cumpla esto, es decir, que si yo especializo
esto en R0, eso me dé 0. ¿Está bien? Porque yo quiero que R0 sea un mínimo potencial efectivo. Entonces, acá ya lo que me queda hacer es despejar, ¿no? Pasando a un lado voy a tener un KR igual a M1. Pero, profe, ¿por qué le pusiste R0 a un solo R y al otro lo dejaste? Porque soy torpe. Está bien. Gracias. Y el cubo más. Y esto tiene que ser así, ¿está bien? Pasando para el otro lado. Bueno, acá se simplifican numerosas cosas. Por ejemplo, este R0 va a desaparecer y me va a sacar este exponente 3 de abajo. Y finalmente también este R0 puede pasar para el otro lado multiplicando. Este M1 puede pasar para el otro lado dividiendo. Y finalmente tengo que B0 cuadrado es esto, de donde deduzco que B0 tiene que valer la raíz de K sobre M por R0. O es lo que es lo mismo, omega R0, donde omega es la constante, la velocidad de resorte. ¿Está bien? Eso es entonces la velocidad que yo necesito para que esto se mueva, no se mueva de esta forma. Bien. El ejercicio sigue. Y se imaginarán lo que pasa a continuación en el ejercicio, que es que ocurre una colisión entre la masa que estaba abajo. O sea, cuando nosotros habíamos dibujado el ejercicio, habíamos dicho, bueno, tenemos una masa que de momento no juega ningún rol. Y tenemos esto así. Esto está hacia arriba. Y esto está a la misma distancia R0 abajo. Esto se llama M2, esto es M1. Para cualquier otro B0 esto podría no colisionar, pero justamente yo elegí un B0 para que esto recorra una trayectoria que es circular. Entonces van a colisionar, efectivamente. Entonces, el ejercicio lo que dice es que la colisión además es elástica. La colisión es elástica. Y hace algunas preguntas. ¿Por qué la derivada de R0 no es 0? El tema es que yo hice varios pasos en uno acá. Entonces me parece que por eso te puedo haber confundido. O sea, yo primero derivé después de. Yo primero derivé respecto de R y después hice que R0 valga. Que R valga R0. ¿Está bien? O sea, yo cuando había derivado el potencial efectivo, en general, el potencial efectivo dependía de R. ¿Está bien? Entonces, cuando yo había llevado respecto de R, me había quedado menos M1 R0 cuadrado, B0 cuadrado sobre R cubo, más K por R. Y esto es la derivada respecto de R. Después, lo que yo hice fue especialicé esto en R0. Porque a mí lo que me interesa es justamente pedir que en R0 esto valga 0. Entonces, primero derivando y después especializando, ¿no? O sea, en ese caso, entonces, llego a lo que está ahí. Si yo hubiese primero puesto R0, por supuesto, cuando derivo todo va a desaparecer, pero justamente no lo especializo antes, lo especializo después de derivar. ¿Está bien? Creo que esa era tu pregunta. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Omega es tita punto? Omega es lo que nosotros llamamos. No. A ver, bueno, quizás sí. O sea, omega es lo que nosotros llamamos como es la constante de resorte. Lo que vos me estás preguntando, si te entiendo bien, es si omega también es esto. Si da la casualidad de que, digamos, de que omega también vale eso. Eso es algo que yo no tengo la intuición de si es así, pero lo podemos verificar, porque sabemos, digamos, cuánto es la expresión de tita punto, ¿no? O sea, nosotros sabemos cuánto vale tita punto, sabemos que tita punto, esto también lo voy a borrar, yo no necesito,
se entiende lo que está preguntando el compañero, ¿no? Tenemos dos cosas que tienen unidades de Hertz, o sea, de S sobre -1. La pregunta es si son lo mismo o no. O sea, si es lo mismo la frecuencia natural de resorte con la frecuencia de rotación alrededor de ese movimiento circular. Y si llega a ser el caso, tratemos de entender por qué. Yo sé que tita punto, porque lo dibujé antes, es R0, P0 sobre R cuadrado. En particular, como yo ya sé que estoy en una trayectoria circular, esto es R0 cuadrado, ¿no? Porque esto se me va, y en B0 entonces tengo que poner omega R0, y el compañero tenía razón, es la misma. Entonces en este movimiento circular, la frecuencia natural de resorte, omega, es la misma frecuencia angular que recorre la trayectoria circular. Bueno, estoy pensando si se me ocurre alguna explicación. O sea, digamos, físicamente es claro lo que está pasando acá, ¿no? Este resorte tendría que comprimirse, ¿está bien? Pero no se comprime justamente porque está rotando. Si uno, por ejemplo, se parase en un sistema de inercial acá, lo que vería es que este resorte está en equilibrio por la fuerza centrífuga que es para allá. Eso es una buena explicación quizás de por qué estas cosas son iguales. Nosotros podríamos haber decidido resolver este ejercicio en un sistema no inercial, y hubiese sido bastante parecida la resolución, creo. Bueno. Perdón, profe, que a preguntar. Pasa que no me está dando bien la aplicación de Zoom, pero se cortó justo cuando me estaba por explicar por qué era diferente omega de tita punto. No es diferente omega, llegamos a la conclusión de que es lo mismo. Hice la cuenta, o sea, no llegaste a ver la cuenta que hice. Hice la cuenta, esto es lo que nosotros habíamos llegado. En general, esto es tita punto de R. Para cualquier R, por la conservación del L, yo puedo saber cuánto vale tita punto. Como estamos en un movimiento circular, R es constante, siempre vale R0. De forma tal que yo ahora tengo R0 arriba abajo, cancelo y saco esto, y me queda meter acá B0, que es omega R0. Entonces esto es un omega R0. Se me van, perdón, y me queda omega. Son iguales. Digamos, tu pregunta de si eran la misma es afirmativa. Son iguales. ¿Está bien? Ah, sí, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, entonces, como yo hice este ejercicio, lo tengo medio garabateado. No me acuerdo exactamente qué es lo que preguntaba, así que esperen un segundo y voy a entrar a mi mail y voy a ver bien cuál es el enunciado del ejercicio. Esperábamos bien. Entonces, el enunciado del ejercicio exacto, el último punto, lo que dice es que calcular, consigue la velocidad en la masa M1 inmediatamente luego del choque. Es más, fíjense este enunciado, lo que les dice es, si no logró resolver el punto anterior, considere que la velocidad de la masa M1 antes del choque es en la dirección tangencial y tiene un valor conocido. O sea, la persona que hizo este parcial es bastante buena, porque lo que le está diciendo es, bueno, si no le salió esto que acabamos de hacer, pone un valor B y hace la cuenta igual y vemos que digamos, ¿no? O sea, bueno. Entonces lo que le está diciendo es, cuando esto viene y llega hasta este punto, tenemos entonces que M1 está ubicada en este punto de acá, con cierta velocidad tangencial, ocurre un choque entre las dos masas. Y lo que nos pide es calcular la velocidad, y ese choque es elástico también. Nos pide calcular la velocidad de la masa M1 inmediatamente después del choque. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero,
lo primero que hacemos es recordamos qué significa que un choque es elástico. Esto acuérdenselo, igual de vuelta es el libro abierto, pero elástico se conserva la energía, plástico se pierde la mayor cantidad de energía cinética posible. Un choque es elástico, así que se va a conservar la energía. Bueno, ahora tenemos que plantear un choque. Para plantear un choque necesitamos saber cuánto vale esta velocidad en este punto. Y la pregunta que yo les voy a hacer es cuánto vale la velocidad en ese punto. ¿Sabemos cuánto vale ya la velocidad tangencial? Omega por P0. R0. Claro, omega por R0, ¿no? La velocidad, o sea, estamos en un movimiento circular, entonces la velocidad tangencial se mantiene con este valor. Otra forma, si quieren, de ver de que esto se tiene que mantener así es lo mismo de siempre. Tita punto de R, la velocidad angular con función de R es siempre este problema por conservación del momento R0, B0 sobre R cuadrado. Eso siempre vale. Entonces, en particular... Perdón, profe, ¿no podés plantear ahí que masa 1 por B0 es igual a masa 1 por B final más la masa por B? O sea, Sí, voy a plantear la conservación en un momento ahora lo voy a hacer. Solamente estoy diciendo, bueno, estoy justificando cuál es la velocidad tangencial con la que se van a chocar. Y estoy haciéndolo de otra forma, digamos, para hacerlo de varias formas, por si a ustedes no se les ocurren. Otra forma es recordar, esta relación siempre es útil. Algo que me pasa a mí muchas veces, y quizás les pasa a ustedes también, es que como me enrosco tanto en escribir el potencial efectivo y tener una ecuación para R punto, me olvido de que esto siempre vale, y me olvido de que yo, por conservación del L, siempre puedo calcular cuánto vale tita punto. Quizás parezca una robada, pero digamos, es algo que puede pasar. Recuerden esto es súper importante, esto es el complemento de lo que encuentran con el potencial efectivo. Entonces, esto lo que quiere decir es que como esto se mueve siempre en circunferencia, esto siempre vale, esto que está acá, por lo que es lo mismo B0 sobre R0. ¿Está bien? Y como uno pasa de velocidad tangencial a lineal multiplicando por el radio, efectivamente lo que encontramos es que la velocidad sigue siendo B0. La velocidad es B0. Chocan con velocidad B0. ¿Está bien? Ahora, tenemos que plantear un choque elástico. Acá hay una sutileza, que es algo que yo hice énfasis en alguna clase, que es que uno encara los choques pidiendo que se conserven cosas. Los choques siempre conservan P. La respuesta de si los choques siempre conservan P es falsa. Los choques no siempre conservan P. Los choques solamente conservan P si no hay fuerzas externas aplicadas. ¿Está bien? Porque P es constante siempre que... O sea, P es igual a constante siempre que la sumatoria de las fuerzas externas sea cero. Esto es algo que ya pasamos por esto, que es que en este choque, la sumatoria de las fuerzas externas aplicadas no es cero. Pero inmediatamente antes, inmediatamente después, el P es constante porque las fuerzas actuaron en una cantidad infinitamente pequeña de tiempo. Exacto, en un lapso muy pequeño, yo voy a despreciar las fuerzas externas cuando yo plantee la ecuación para que P es constante, y también voy a plantear una ecuación que va a ser E es igual a constante, y también voy a despreciar entonces la posibilidad de que haya cambiado, por ejemplo, un poquito la longitud de resorte. Si yo dejo pasar más tiempo, esto ya no vale, porque por ejemplo ahora el resorte puede tener otra longitud, yo ya no puedo decir que la energía se conservó, pero sí inmediatamente antes, inmediatamente después. Ese es el tipo de preguntas que ustedes pueden venir, les puede preguntar Ricardo o yo en el final, ¿está bien? Entiéndanlo, digamos, digamos si lo expresan en las palabras que, por ejemplo, como Agustín lo puso recién, en un lapso muy pequeño de tiempo, la fuerza de la prueba, listo, ya está bien, digamos. Es el concepto, digamos, es entender la aparente paradoja de que yo estoy planteando que P es constante cuando yo sé que esto no vale, y justifico que eso en realidad no es una paradoja porque el tiempo es muy corto, entonces esto no actúa. Bien.
Entonces, esto se resuelve planteando entonces un choque en el cual yo tengo el P inicial es igual al P final. El P inicial es el P de la masa 1 únicamente, porque la masa 2 está quieta, que es M1 por B0. Y el P final es M1 por su velocidad final, que la desconozco, más M2 por, pongamos, B2, que también la desconozco. Está la velocidad final de 2 y de 1. Sin saber que el choque es elástico, yo no podría avanzar, pero yo también sé que el choque es elástico, entonces yo también sé que vale la conservación de la energía cinética en este choque. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Acá ocurren errores, o sea, yo no tengo mucha experiencia corrigiendo ejercicios de física, pero me imagino que este es un punto en el cual pueden ocurrir errores, porque ustedes, una vez que ustedes plantean dos ecuaciones y las miran y dicen, tengo dos ecuaciones, con dos incógnitas, dicen papita para el canario, o la clase de ave que tengan conviviendo con ustedes, pero eso es ligeramente más complicado, porque esas ecuaciones tienen un cuadrado. Entonces, nada. No digo que sea muy difícil, siempre digo que hay que despejar un poco más. Entonces, hay dos formas de... O sea, despejo esto y les doy el resultado, o les tiro alguna heurística. O sea, hago esta cuenta, me va a llevar 5 minutos. No sé, como quieran. La hago de la forma que yo haría la cuenta, que es básicamente una forma que es más fácil. Capaz... porque ustedes siempre pueden despejar de acá, siempre se pueden enroscar y siempre pueden despejar. Sí, o sea, una forma es directamente meter. Entonces, acá, por ejemplo, a ver, algo que los puede llevar un mal camino. Ustedes pueden empezar mal. Primero hay algo que pueden hacer, que es sacar los dos, porque los dos están multiplicando los dos lados. ¿Está bien? Entonces, los dos están multiplicando. Claro, sí, es lo que dice Mateo, esa es la solución. No es la solución, hay muchas soluciones, solamente que algunas se pueden equivocar más fácilmente. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que empezar despejando de una ecuación. Entonces, ustedes pueden agarrar y pueden empezar despejando de la ecuación 2, de esta ecuación de acá, y pueden empezar despejando B2. Y B2 le va a quedar una raíz de un montón de cosas. Cuando vienen y meten la raíz acá, ahora le queda una ecuación que tiene una raíz metida, de forma tal que ni siquiera es una cuadrática. Habría que hasta elevarla al cuadrado para que sea una cuadrática, que es el tipo de ecuaciones que ustedes puedan resolver. No sé si se dieron cuenta de eso, que ustedes saben únicamente resolver básicamente 2 o 3 ecuaciones. Saben resolver ecuaciones lineales, cuadráticas y no mucho más. Pasar un logaritmo y demás. Entonces, una ecuación que tiene algo sumando y una raíz, esto ustedes no saben cómo resolverlo, a menos que lo transformen en una cuadrática. Entonces empiezan de acá, en B2, meten una raíz y llevan la raíz acá, ahí pueden trabarse. Estas son cosas, digamos, que puede hacer que ustedes se traben en un ejercicio. Yo quiero creer, digamos, que como tienen 48 horas, si se traban lo van a intentar de otra forma, y lo van a salir, pero en un parcial, piensen que están en un parcial y que les quedan 15 minutos para terminar, y tienen una expresión ahí con una raíz metida, y qué sé yo, y si no es una situación agradable para estar. Yo estuve infinitas veces en situaciones de ese estilo, y bueno, y a veces toca, digamos, pero bueno, pero entonces la gracia es, digamos, hacerlo con un poco de astucia. Entonces, lo que uno se da cuenta es que, digamos, lo que uno se da cuenta es que en realidad va a empezar a convenir acá a despejar, para justamente después terminar metiéndolo en la cuadrática de abajo. Entonces, despejar de acá es, primero, ¿qué despejar? Bueno, yo lo que quiero saber en realidad es esto es lo que me están preguntando a mí. Así que yo no quiero esto en términos de otras cosas. Eso que dijiste, Carlos, te va a complicar también, me parece. Te va a complicar. No es un mal ejercicio agarrar este sistema y pensar formas que te complican y que no. Y uno desarrolla intuición. Lo que seguro yo quiero que esto quede en lo que despeje, porque si no, estoy eliminando la variable que quiero encontrar. Entonces, pasándolo para el otro lado, descubro que vale esto, sin el cuadrado. Y como paso dividiendo el M2, me queda esto. Entonces, esto sí es algo que yo puedo venir ahora acá y meter acá y elevar al cuadrado. No solamente eso, sino que yo ya podría ir gastando tiempo y repasando esto para otro lado y restando. Entonces, M1
y yo paso restando para acá, me queda esto, igualado a M2, reemplazando todo esto al cuadrado, ¿está bien? Tengo que elevar todo esto al cuadrado. Es M1 al cuadrado sobre M2 al cuadrado por B0 menos B0, todo al cuadrado. Esto empieza a verse bien para nosotros, porque tenemos las cosas juntas. Entonces, seguramente haya alguna forma de resolver esto sin demasiado sufrimiento. La forma es la siguiente. Primero cancelar constantes. Las constantes uno las arrastra el menor tiempo posible, porque si no se puede equivocar. Entonces, cuando uno no se las puede sacar de encima lo antes posible, se las saca. Entonces uno se da cuenta que uno se puede sacar un montón de cosas encima de acá. Porque este M2 saca este cuadrado de acá y se va. Y este M1, si yo lo paso así dividiendo, hace lo mismo. Saca el cuadrado. Entonces yo finalmente llego a esto. Bueno, en el colegio secundario, esa cosa que estaba entre el primario y el CBC, no sé si se acuerdan, pero uno veía era raro, uno estaba 8 horas metido, no 8 horas no, depende de la escolaridad, pero 5 horas haciendo cosas como esta, ¿no? Estudiando cómo factorizar estas cosas, y uno no puede creerlo, pero es lo que uno hacía. Ahí no tenés diferencia de cuadrados del lado izquierdo. Sí, claro, ese es el viejo truco de diferencia de cuadrados, digamos. De este lado, digamos, la identidad que vale es esta, ¿no? Que A menos B por A más B es cuadrado así. Entonces, esto que está acá, lo identificamos con esto, y nos damos cuenta que esto es menos B0 prima, B0 más B0 prima, es igual a esto. Entonces, ahora, ya prácticamente está. Solo que hay que pasar algo dividiendo. Pasar un momento, cuando uno pasa algo dividiendo, siempre es un momento de reflexión, cuando uno pasa algo dividiendo. Uno tiene que reflexionar si lo que está dividiendo no es cero. ¿Está bien? Uno no tiene que ir en modo automático y decir siempre, ¿no? Paso dividiendo y me olvido y está. Y lo que yo voy a pasar dividiendo es, digamos, esto que está acá. Entonces, la pregunta es, bueno, voy a asumir que esto no es cero, ¿está bien? Voy a asumir que la velocidad inicial y la final no son la misma. Eso no va a pasar, porque si es un choque elástico, la única forma de que esto pase es que esta masa sea enorme. Igual vamos a llegar a ese caso. Pero bueno, pero asumamos que no es cero y entonces al dividirlo podemos sacarlo de acá. Y finalmente, de acá sí, básicamente puedo despejar ya el resultado, copiar la respuesta. Esto es M2 menos M1 sobre M1 más M2 B0. Bueno, esta es la respuesta del ejercicio. El ejercicio les pide considerar algunos casos particulares. Los casos particulares que les pide considerar, el primero de todos es, ¿qué pasa si las masas son iguales? ¿Qué pasa si M1 es igual a M2? Bueno, Veo prima de cero. ¿cómo? Veo prima de cero. Sí, exacto. En un choque elástico, recuerden las bolas de Newton. ¿No? En un choque elástico, cuando esto viene y choca, queda quieta y le pasa todo el momento a la siguiente. Entonces, en un choque elástico con masas iguales, está bien que esto quede quieto, ¿no? Porque lo que va a pasar es que esto va a estar viniendo, va a chocar con la otra masa, esta va a quedar quieta y le va a transferir todo el momento y se va a ir. El momento se conserva y también la energía. Pensemos cuál es el destino de la masa 1 en este caso. Eso también lo pregunta el ejercicio. ¿Qué pasa con el movimiento de la masa 1? Bueno, el destino de la masa 1 en este caso es el siguiente. La masa 2 estaba suelta, estaba apoyada sobre la mesa. Pero la masa 1 estaba conectada a un resorte. Entonces, cuando ocurre este choque, esta masa queda quieta y esta masa se va. Entonces, lo que pregunta el ejercicio es si es cierto, digamos, que el resorte, si
Si es cierto que, digamos, que el resorte sigue con la misma estiramiento, también pregunta si... No, es 0 No, era 0. no, claro, digamos, este resorte ya está, o sea, digo, este resorte ahora se tiene que comprimir. El motivo por el cual no se estaba comprimiendo este resorte era justamente que esto estaba ejerciendo una fuerza centrípeta, pero ahora ya está, no estamos en esa situación. Así que esto ya va a dejar de tener movimiento circular. ¿Está bien? Después hace otras preguntas, que son preguntas interesantes, son casos límites. Los casos límites son muy buenos. Yo, incluso cuando yo resolví este ejercicio antes, digamos, para mostrárselos a ustedes, antes de llegar al último ítem, que justamente hace las preguntas de los casos límites, yo pensé en los casos límites. Eso quiere decir que si ustedes llegan a la respuesta de un ejercicio, la respuesta del ejercicio es una fórmula, pero también es algo que se referencia a un resultado físico. Entonces la fórmula no puede dar cualquier cosa. Digamos, si la fórmula contradice muy profundamente su intuición física, probablemente esté mal. Entonces, si mi intuición física al menos me dice que si la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, es decir, la masa que está atada al resorte, es una pelotota así y la otra es así, entonces esta velocidad casi no va a cambiar. ¿Está bien? Esto es prácticamente un choque entre un mosquito y un camión Scania. Digamos, esto va a tender, en el límite en que esto se hace infinito, a no cambiar su velocidad, a mantenerse igual. Y eso justamente es lo que uno ve, porque si uno toma el límite cuando M1 tiende a infinito, bueno, este límite, este menos por menos, uno saca factor común, resuelve indeterminación, uno descubre que para M1 tendiendo a infinito, lo que pasa efectivamente es que B0' es igual a B0. Y al revés, ¿no? Si la masa M2 tiende a infinito, lo que yo espero es una partícula chiquita chocándose con una pelotota, esto prácticamente va a rebotar. Es como tirar es como tirar una... Ese es el significado de rebotar, ¿no? Es tirar un objeto pequeño contra uno más grande en un choque elástico. Rebota. Entonces, es lo mismo pero con sentido negativo. Entonces, mi punto es que esto ya resuelve el ejercicio, pero que aún si no se les hubiese preguntado esto, es buena práctica para ustedes chequearlo. Otra cosa que siempre es buena práctica hacerlo es chequear las unidades. En este caso es bastante obvio que las unidades están bien, porque estos son masas dividiéndose entre sí, y entonces va a ser las mismas unidades. Pero si las unidades no dan, se equivocaron en el ejercicio. No hay vuelta que darle. ¿Está bien? Esto resuelve el ejercicio. Podemos hacer otro que había pedido alguien por el foro de consultas. ¿Les parece, ¿qué les pareció este ejercicio en términos de dificultad? No sé, ¿les pareció un ejercicio difícil? ¿Les pareció un ejercicio que se les puede ocurrir cómo resolver? ¿Está bien? Claro, se van dando cuenta de como que hay patrones en los ejercicios. Que los ejercicios son variaciones sobre el mismo tema. Claro. Por eso es que por eso es que existe el jardín de los ejercicios que se bifurcan, ¿no? Que es, digamos, no hay tantos ejercicios distintos, entonces uno puede tomar variaciones. Bueno, vamos a hacer algún otro. Hay un ejercicio muy importante que quiero hacer. Este ejercicio, ¿saben quién es Juan Pablo Paz? Juan Pablo Paz fue durante bastante tiempo un director, es probablemente el físico argentino, no sé si el más reconocido, porque hay muchas áreas distintas de la física, pero sí el especialista en física cuántica más reconocido de Argentina, y además es uno de los más reconocidos del mundo. Juan Pablo siempre toma este ejercicio en los finales, este ejercicio que voy a hacer ahora, y siempre hace la misma pregunta. Eso es lo que se dice al menos. Digamos, no me consta porque yo no di final de Física 1. Si quieren después les cuento cómo fueron mis finales de Física 1 también. Pero yo no di final con Juan Pablo, pero dicen que siempre tomas el ejercicio. Y siempre es la misma pregunta. Dice, a ver si me sale a hacer a usted. Es un ejercicio que... Sí, Juan Pablo estuvo seguro en el programa Compensa. Este es el ejercicio
tiene un libro de física cuántica, Juan Pablo, que se llama Cuántica para Todos o algo así, que es de esa colección Ciencia que Ladra, que es finito, y está bueno, está bueno. Es un libro que, digamos, que explica la mecánica cuántica sin tratarlos como tarados, porque muchas veces los libros de divulgación de cuántica simplifican tanto. Hay una anécdota de Einstein en la radio, en esa época de Estados Unidos. Hablo mientras busco el enunciado. Que lo llamaron y le pidieron explicar la teoría de la relatividad especial. Entonces Einstein dijo, bueno, imagínense que tenemos un tren y otro tren en otra dirección y uno tira un pulso de luz, entonces uno mira, entonces el tipo, es como una especie de Fantino, imagínense, ¿no? Digo, como vos le estás diciendo a la gente que la velocidad de la luz es la misma en todo sistema de referencia. Bueno, entonces el tipo no entendía nada. Entonces Einstein dice, bueno, entonces imagínate que vos prendés una linterna y apuntás hacia arriba y después, bueno, un tipo, no, la verdad que tampoco entiendo. Bueno, entonces, o sea, imagínate que tomás una pelotita de tenis, la tirás contra la pared, vuelve, y la agarraste, el tiempo que tardó en volver es el mismo que si estás en un tren. El tipo dice, ahora entiendo. Y Einstein dice, sí, pero eso ya no es más la teoría de la relatividad. Así que bueno, la física es sencilla, es así. Hay otra anécdota divertida que es Feynman cuando ganó el premio Nobel, se enteró por la diferencia horaria, se enteró a la mañana de que había ganado el premio Nobel, le fueron a buscar los periodistas a la casa, y una foto que está él con el hijo, porque había tenido un hijo hace poco, estaba todo rodeado de periodistas preguntándole, y uno le preguntó por qué le habían dado el premio Nobel, y respondió, mirá, tipo, si lo que hice vale un premio Nobel, no le preguntó si me lo podía explicar en 5 minutos. Sí, digo, mira, si te lo pudiese explicar en 5 minutos no valdría un premio Nobel. Bueno, entonces lo que yo quiero hacer es guía de trabajo de energía, es el ejercicio, no, perdón, no es trabajo de energía, eso es mucho anterior, es el de teorismo de conservación. Es el ejercicio 8 de teorismo de conservación. ¿Saben cuál digo? Es el ejercicio en el cual ustedes tienen una masa, dos masas, con un aro, M1. Esto está en una mesa, y esto, para variar, recibe una velocidad tangencial. Entonces, creo que la persona que me lo pidió en el foro de consultas me ha dicho que esto lo habían hecho en la práctica, pero que no se había entendido bien. No sé si lo hicieron en la práctica o no. Es polémico, es un ejercicio polémico. Vamos a tratar de entender qué pasa. Vamos a tratar de entender qué pasa lo mejor posible. Como lo describiría Juan Pablo. Bueno, el ejercicio pregunta, primero, ¿qué magnitudes se conservan por separado y para el sistema formado por ambas partículas? Todos los ejercicios empiezan así. Entonces, hay cosas que ya vamos a poder decir. Por ejemplo, vamos a saber que el L se conserva para cada partícula por separado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso sale de darnos cuenta de que el anillo lo que hace es doblar la soga, pero la soga sigue apuntando hacia el anillo. ¿Bien? Entonces, es un problema de fuerza central es este. No parece, pero eso es una fuerza central. Entonces, el L se conserva por separado para cada una. Después, otra pregunta que nos podemos hacer es si el P se conserva. Uno sí, otro no. O sea, el P, ok, eso es una buena pregunta. Vamos por partes. El P no se puede conservar para ninguno de los dos por separado. No se puede conservar para ninguno de los dos por separado porque hay fuerzas externas, hay una soga, hay una tensión de la soga. Entonces, el P1 no puede ser constante. Y el P2 tampoco puede ser constante. La pregunta difícil es si se conserva el P total. Porque el punto es, ¿qué hace este anillo?
¿Está bien? O sea, ¿qué es exactamente lo que está haciendo este anillo? Si el anillo hace algo, está haciendo una fuerza. ¿Está bien? Y si el anillo está haciendo una fuerza, podría estar cambiando el P total. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo este anillo? Bueno, yo voy a proponer que dejemos esta pregunta para un poco más adelante, simplemente porque ahora me estoy acordando de este ejercicio y maldigo la hora en que se me ocurrió resolverlo, pero lo vamos a hacer. La parte de energía es peor igual. ¿No? La parte de energía no es tan peor. La parte de energía justamente... Considerando el anillo, La parte de energía es lo que nos va a salvar. ¿Qué vamos a ver si conserva energía de esto? Bueno, entonces, esto es una soga y nosotros estamos acostumbrados a decir que cuando las cosas están revoleadas en sogas, las energías se conservan, y eso es porque sabemos que si la soga es una fuerza de vínculo y es tangencial de trayectoria, no puede hacer trabajo. Pero esta soga es una soga que no es tangencial de trayectoria, es decir, esta soga empuja y tira. Entonces, esta soga podría estar haciendo trabajo. Es más, podría estar haciendo trabajo no conservativo. Entonces, claramente, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, estamos en la misma situación. La energía de la partícula 1 sola no se va a conservar. Esta soga puede, digamos, hay una fuerza actuando sobre un desplazamiento, es decir, esta partícula puede moverse en esta dirección, claramente, y esta en esta, y una fuerza de un desplazamiento es un trabajo. Si hay un trabajo externo al sistema, si el sistema es únicamente esa partícula, su energía no se puede conservar. No hace falta que el trabajo sea una fuerza no conservativa. ¿Está bien? Digamos, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo bien? No, estoy diciendo... no, al revés, ¿no? Sí se conserva con la masa. Sí. Si es conservativa, se tiene que conservar, exactamente. Bien. Entonces, vamos a pensar. Vamos a ver qué dicen ustedes. Yo ¿Cómo? creo que entiendo. Vamos a ver qué opinan ustedes. Vamos a resolverlo por votación. Vamos a la energía total, para empezar. Vamos a presentar al revés. Energía total. ¿La energía total acá se conserva? Eso es lo polémico. De las sogas más las masas, Sí, de todo. eso es lo que llegamos a la conclusión de que es muy complicado de contestar con los de la práctica. Bueno, lo que Juan Pablo siempre toma al final y dice es lo siguiente. Es cierto que este aro puede hacer una fuerza, pero esa fuerza no ocurre en un desplazamiento. Entonces las fuerzas que ocurren acá no pueden hacer trabajo. Pero la soga se desliza de ese punto. Es una buena observación, por eso en general nadie está de acuerdo con esa observación. Claro, Eso es lo que siempre dice, sí, yo medio que diciendo. Entonces, vamos a pensarlo de otra forma. Vamos a pensarlo de la siguiente forma. A ver, profe, el delta de energía es la suma de todos los trabajos no conservativos, ¿correcto? Sí. No, Mis trabajos no conservativos acá son las tensiones. sí, y la fuerza de vínculo con el aro. sí. Pero bueno, pensemos lo siguiente. Déjame pensar un segundo. Supongamos que, o sea, si estas masas estuviesen puestas así, no tendríamos ningún problema. Este ejercicio es muy fácil. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio y este ejercicio? La También soga el está aro, doblada. digamos. Sí, el aro, pero más conceptualmente. Es que las fuerzas pueden apuntar en la dirección. O sea, el aro lo que hace es doblar el hilo, pero no... déjame pensar un segundo, ¿eh? Yo sé que tengo la respuesta. Vamos a pensarlo de varias formas. Sí, Ok, pero es una posición constante y una masa de mi sistema que es más, que no tiene masa, es solo un punto de flexión del hilo. Pero el trabajo no tiene que ver con la masa. el trabajo es una fuerza, sí, por una distancia, pero
Ok, entonces lo que podemos Pero hacer... como punto, toda fuerza que reciba de una masa se la transmite a la otra. Ujú. Eh, algo que... déjenme pensar medio segundo, ¿no? Si Medio segundo. varía la energía, el aro debería transmitir de una a otra y no a ningún otro lado más. A ver si digo correcto. Porque si un hilo se desplaza en una dirección, el otro se desplaza en la contraria. Y la tensión es igual. O sea, la Bueno, misma fuerza. eso es lo que yo estaba pensando. A ver, si esta masa, ¿no? Se desplaza bajo la acción, una distancia, así, por supuesto la tensión va a ser una fuerza que va a ser la integral o la fuerza por esta distancia. Pero por el vínculo, la otra masa va a tener que extenderse. Entonces va a haber, digamos, un trabajo, siempre que la tensión sea igual, que eso lo podemos crear porque que no cambie la tensión en el aro. Entonces estos dos trabajos van a ser iguales. Entonces, eso quiere decir que eso resuelve el problema, básicamente, ¿no? No, eso dice que las tensiones no realizan trabajo, pero no dice nada de la fuerza de vínculo. Pero la fuerza de vínculo está quieta. Vos con la fuerza de vínculo te referís a esto. Claro, a lo que mantiene curva la soga, exactamente. Bien. No, pero eso no realiza trabajo, porque aunque la cuerda deslice por ahí, lo que está pasando es que es otro punto el que tomó esa posición y el trabajo sigue siendo cero. Eso es polémico, creo que tiene que ver con que la soga es un cuerpo extenso y no sabemos bien cómo manejarnos. Por eso Cuando no propuse... significa dibujar una soga con pedacitos. Yo creo que sí realiza Contra eso, trabajo. El aro sí realiza trabajo. Lo que pasa es que el trabajo que hace en una dirección lo hace opuesto en la otra. Entonces, al fin y al cabo, no se pierde energía. La tensión, pero la fuerza de vínculo esa no... Dice que la fuerza de vínculo ejerce fuerzas que por separado harían trabajo, pero que en suma no. Porque la tensión es igual en ambos tramos. No, está bien la respuesta de Juan Pablo, porque, a ver, pensemos en una soga infinitesimal, pensemos en una soga chiquitita, ¿no? Casi como una cadena. Estas cosas son chiquitas, acá está esto. Entonces, esto solamente puede hacer fuerza en el momento en el cual esta masita pasa por acá. ¿Está bien? Únicamente en ese momento. Y si estamos hablando de un arito puntual, estamos hablando de atravesar una distancia nula. Entonces, ese es el argumento. ¿Está bien? O sea, una fuerza tiene que ser una fuerza aplicada durante una distancia, pero imagínense que estos pedacitos de soga se hacen cada vez más chiquitos. ¿Está bien? Y que pasan por un agujerito cada vez más chiquito. El único punto en el cual la fuerza de vínculos, valga lo que valga, puede actuar sobre esos pedacitos, es acá, en esta región. Si hacemos cada vez más chica, lo que estamos diciendo es que, a menos que la fuerza sea infinita, que no, esperemos que no es el que lo vamos a descartar, que la fuerza actúa en una región, la fuerza de contacto es en un punto. Una fuerza de contacto actúa únicamente en un punto, no puede hacer trabajo, porque justamente actúa en un punto que es delta x0. Entonces, el argumento correcto es me imagino que hay, digamos, o sea, a ver, esto es un modelo de la realidad, no es que hay verdad o mentira, yo más que argumento correcto, y es un argumento convincente. Es un argumento yo creo que es un argumento en el cual si yo me tomo el trabajo de modelar una soga con como un montón de pedacitos, una determinada masa, y hago programas de computadora para hacerlo y todo, y simulo la interacción con el aro, y después hago tender a esos pedacitos con masa cero, y a esto lo hago tender a cero, ese trabajo desaparece. En ese sentido digo que es una respuesta convincente. Es una idealización, pero... Profe, Sí. ¿y por qué no tomar el sistema ser solo las masas? Ni siquiera la soga, ni el vínculo. Porque las sogas están... o sea, vos no te puedes olvidar de la soga, ¿no? Porque las sogas... No me olvido de las sogas siempre y cuando son una tensión en mi sistema es masa 1, masa 2, nada más. ¿Cuáles son mis fuerzas
que hacen trabajo no conservativo, las tensiones, pero Está bien, en cuanto bueno, al desplazamiento, ninguna de las dos es producto, o sea, a ver, ninguna de las dos hace trabajo. claro. Sí, o sea, Ah, sí. eso es raro desde la perspectiva de que está resolviendo un problema de dos masas moviéndose mágicamente alrededor de un aro. Sí, digamos, yo entiendo la abstracción, pero parece que esto es más, con esto aprendemos más física si lo pensamos de esta forma. Eh, no sé si a ustedes esto les resulta convincente. Eh, Ahí Luca propone lo de pensarlo como una polea. Si fuera una polea, ¿diríamos que realiza trabajo o no? si fuese una polea ideal, Claro. y estaríamos en la misma situación, exactamente, ¿no? Diríamos que no. Porque Hasta ahora no hicimos ejercicios con... o sea, si No, es ¿no? si es una polea ideal es lo mismo. Es una polea... eh, Es que caes en lo mismo, ¿no? Porque estás tratando de pasar por un punto infinitesimal y ya directamente es lo que estás planteando antes con la cadena de los eslabones muy chicos. ok. Esto que yo dije acá me convence. Y de vuelta, para mí, convencerme significa eso. Significa que yo puedo imaginar el caso real y entiendo cómo, en un caso límite, llego a esta situación en la cual esto no es el trabajo. El caso de la polea es interesante, me gusta cómo lo hayan planteado. Porque uno puede pensar en una polea ideal de varias formas. Uno puede pensar en una polea ideal como un punto, que lo que hace es dobla, pero uno también puede pensar a una polea ideal como algo, o sea, digamos, el punto es que la polea ya entra en juego su masa, ¿no? Vos podés tener una polea que tiene cierto radio, ya un cuerpo rígido, de masa cada vez más y más y más chica. Y esto ya no es un punto, pero, o el momento de inercia cada vez más chico. Las dos lo harán, digamos. Pero sin embargo, la pregunta es si hace trabajo o no. Entonces, la pregunta es, la respuesta es la misma, ¿no? La fuerza de rozamiento actúa puntualmente sobre los puntos de la soga. Se me ocurre algo, Enzo, no sé si te sirve Está esto. rodando, entonces no puede haber trabajo, sí. Es el mismo motivo por el cual la fuerza de rozamiento, en este caso, tampoco restaba la energía del cilindro en rodadura. En una polea en rodadura, incluso si la masa es muy pequeña, no va a hacer trabajo. Y en este caso no hace Pero la trabajo. fuerza que corresponde no es la de rozamiento, sino la normal. La fuerza equivalente. Perdón. No entendí. Justo Martín estaba por decir algo igual. Sí, perdón. No, lo que iba a decir es esto. Podés llegar a tomarlo así, el ejercicio este. Ponerle que tenés dos pelotitas conectadas con un hilo, ¿no? Entonces, las dos pelotitas las tirás en un ángulo contra una pared y rebotan con un choque elástico. La Perdón. primera pelotita, Quiero entender. Las hilas, ¿cómo las tengo conectadas? como con un hilo, como si Directamente. fueran unos tiquitaca. Claro, exactamente. Ok. Listo. Entonces, esas pelotitas las tirás a la misma velocidad ambas contra una pared. Choca la primera de las dos pelotitas Ujú. y sale con un ángulo. En ese choque, el momento que está haciendo es en un momento justo, es un punto nada más. Ujú. Luego va a venir la segunda y la línea de tensiones se va a mantener. O sea que vos lo que vas a tener es la transformación que estás teniendo en las tensiones Ujú. va a seguir. Ujú. Ese punto directamente no está haciendo trabajo y se transfiere la energía de la tensión tal cual. Ujú. Entonces llegamos a la misma conclusión. Claro. Bien. Estoy pensando en una tercera forma. Perdón, para mí otra forma de pensarlo también es como preguntarse quién está haciendo el trabajo y de dónde sale esa energía o a dónde se va. Si de pronto, si el vínculo hiciera trabajo positivo, sería porque tenía alguna energía antes, como si estuviera rotando algo que no lo está haciendo, y después, si el trabajo lo hiciera la soga sobre el vínculo, eso tendría que estar adquiriendo energía también o disipándola o algo. Entonces, si esto es un sistema ideal, no tendría que No, haber digo, ninguna está bien. reforma ni nada. Vos lo que decís es que si esto hiciese trabajo, pasarían cosas extrañas como que de repente aumentaría la energía cinética por culpa de un aro. Y yo eso respondo, sí es verdad, pero también puede ser que después baje, ¿no? Podría ser que tu energía cinética sea algo que vaya fluctuando, entonces
digamos, a veces, ¿no? Como que, digamos, yo lo pensé eso también, digamos, pero yo creo que, a ver, para mí, de vuelta, perdón que insista más en mi solución que en la de ustedes, aunque las respeto y me parece que está re bien como están pensando, pero creo que en general uno lo que tiene que preguntarse ok, uno idealizó la realidad, ¿y qué es una idealización? Es un caso límite de algo que existe de verdad. Entonces lo que uno tiene que preguntarse es, entonces, ante cualquier duda, ¿cómo es en el caso real? ¿Y qué pasa entonces a medida que yo ese caso real lo transformo en el caso límite? Y si en ese caso obtengo lo que yo pienso que obtengo. Porque, digamos, esto no es digamos, esto es un dibujo en un pizarrón, digamos, es algo que cambia la atención de una sola. Digamos, esto está tan idealizado, tan abstracto, que ya perdemos la idea de que en realidad esto es un límite de un sistema físico real. Igual, bueno, nada. Me perdí muchos mensajes. Eh, bueno. Después, el P. Bueno, entonces llegamos a la conclusión. Las energías por separado no se conservan. No, por separado sí. Eh, Porque la tensión es central. Ah, no. no, las energías. El L se conserva, el L por separado. Las energías, digo. Energía por separado no, pero energía total sí. ¿Ok? Perdón, pero las tensiones, al ser fuerzas centrales, no se conservan. O no son centrales porque Estás no confundiendo apuntan al el medio L. de la. O sea, esto es una fuerza central, un resorte. Claro, pero no hay centro acá. Está bien. Sí, esto es un centro. O sea, esto es. Digamos, digamos que las energías por separado, digamos, no se conservan, es fácil verlo, porque esto está quieto ahora, y si se conservase su energía por separado, tendría que estar quieto para siempre. Pero tirando de esto, lo moves. Entonces no pueden conservarse por separado. Pero Ok. sí juntos. Y el P, El P lo puedo pensar que no se conserva, porque supongo que las dos masas van a tener la misma velocidad en R, pero en la masa 1 también va a tener una velocidad en θ. vos lo que decís es que esto va a estar confinado a esta recta, por conservación de L, y que esto se puede mover así, ¿no? Entonces, Profe, ahí tengo una manera de decir por qué se conserva el E total. Franco me hace una pregunta antes. ¿Por qué no se conservan las energías por separado? ¿Cuánto vale la energía cinética de esto en este momento? De M2. 0, ¿no? Si se conservase, tendría que estar siempre 0. Y eso significa que esta masa siempre tendría que estar quieta. Pero no va a pasar, ¿no? Cuando esta masa se empieza a mover, la va a meter para acá. Va a cambiar su energía cinética. Entonces, por separado no se va a conservar. ¿No? ¿Está bien? Profe, yo veo por qué no se conserva la del 2, pero la del 1, ¿por qué no? Esta de acá. Sí, de esa. Porque Están perdiendo energía, ¿no? no, es más fácil que eso. Esto es constante y esto no. Entonces, esto se entiende lo que digo, ¿no? O sea, supone que fuese este caso, ¿no? Esto no es constante y esto es constante. La suma no puede dar algo constante, ¿no? Yo tengo algo que cambia y otra cosa que se mantiene constante. Y estoy diciendo que la suma es constante. Eso no puede ocurrir nunca, ¿no? Sí, sí, tiene sentido. La forma que tiene Sí, sentido. sí, tiene sentido eso. La forma que esto sea constante, que ninguna de las dos sea constante, que su suma sea tal que momento a momento sea constante. Qué problema complicado. Bien, gracias. No hay nada. Sí, Bueno, es entonces, complicado. acá alguien sugirió que una estrategia visual para entender si se conserva P o no, es imaginarse configuraciones del sistema. Creo que eso es lo que entendí. Es decir, el compañero lo que dice es, imaginemos,
Primero la pregunta de si el P se conserva o no es esencialmente análoga a la pregunta digamos, de si el centro de masa, de cómo es el movimiento del centro de masa. Entonces, nosotros sabemos que el centro de masa está en algún lugar de acá. Entonces, digamos, lo que dice el compañero es que esto, ¿no? se puede meter por acá, esto puede estar muy cerca, y esto puede estar, no sé, muy largo para acá, pero yo automáticamente no veo que esto excluya que el centro de masa esté en ese punto todavía. Digamos, no lo estoy viendo, digamos, no estoy estudiando ese argumento esté mal o bien, solamente digo que no lo veo automáticamente. Es eso, ¿no? Quizás llegado a este punto, propongo hacer algo que es como nosotros, lo que el ejercicio nos pide hacer es lo siguiente. Perdón. Ok. Si consigues el sistema masa-soga-aro, no hay fuerzas externas. Y la soga tiene masa nula, así que no pasa nada por la fuerza de vínculo. Sí, podría haber fuerzas, podría haber fuerzas sobre el aro, pero está bien, el aro es el planeta Tierra, básicamente. Así que, sí. Pero el aro no es parte del sistema. Depende de O lo sea, que... el ejercicio te pide, perdón, te pide considerar masa más soga, y si haces eso, tenés las fuerzas, bueno, las tensiones, que se vuelven todas internas, Ujú, tenés las normales y las de la gravedad, ujú, pero bueno, la normal y la gravedad se cancelan, y después todo lo que afecta a la soga, al tener masa nula, eh, la derivada del momento es m por la aceleración de la soga, entonces... ujú. Bien. ¿Puedo decir algo más? Sí. También si modelamos al objetito, al cilindrito del centro, así como un cilindrito, y pensamos a la fuerza de vínculo como descompuesta en muchas fuercitas hechas sobre todos los diferenciales de masa de la soga, todos esos diferenciales de fuerza tienen que ser radiales por la geometría del cilindrito, y la soga se desplaza en la dirección tangencial, entonces tampoco haría trabajo si fuera ideal ese vínculo. Ok. Es una explicación que, como involucra pedacitos de soga y tensiones entre ellos, me parece, me gusta. Me gusta. Bien, entonces lo que estábamos diciendo era si el P total se conserva o no. Estoy pensando de la forma más convincente de responder. Y análogo a la energía, el P2 no es constante porque empieza en B0 o B igual a 0 y termina, si le imprimo B0 a la masa 1, se me empieza a mover, o sea que ya vectorialmente... No, sí. Alguien ya dio la respuesta en realidad, perdón. La primera persona que respondió, ya dio la respuesta correcta, ¿no? Se dan cuenta. El P inicial de este sistema apunta hacia allá, porque esta masa está quieta. Nomás ocurre una rotación de esto, el P se va a tener que inclinar para allá. No sé quién es el nombre de quien lo dijo primero, pero tenías razón. Entonces, ¿no? El P total, Que fui yo. claro, el P total, digamos, no puede conservarse como vector, entonces no se puede conservar y punto. ¿Está bien? Eso, por supuesto, es contingente que crean que esta masa se queda en esta línea recta, pero eso creo que es claro. Entonces, finalmente llegamos a la conclusión de que esto que está acá no puede ser constante. Entonces, creo que todas las cosas que están acá escritas son convincentes. Y entonces el objetivo del ejercicio, digamos, que sigue, es calcular la velocidad de rotación alrededor de O de cada una de las partículas como función de la distancia al punto. La velocidad de rotación de esta, bueno, no está rotando, ¿verdad? Así que no es un problema. Podemos preguntarnos sobre la velocidad de rotación de esta que está acá. Entonces,
para eso podemos, por ejemplo, invocar, seguro cuando hablamos de velocidad de rotación, invocar la conservación del L, o sea, el L de esto es L sobre 2 por M1 por V0 en Z. Y este L tiene que ser el mismo en cualquier otro momento posterior del movimiento, y eso es M por la coordenada radial, esto estoy asumiendo, ¿no? Un sistema polares, al cuadrado, por θ punto en Z. Los signos también porque es antihorario. Entonces, yo lo que tengo en esta expresión que está acá es θ punto es igual a LM1, bueno, las masas se van también. Entonces, lo que tengo es θ punto es LB0 sobre 2 R cuadrado, donde R es la distancia de esta masa al origen. Por supuesto, más chica sea, más rápido va a ser θ punto. Bien. Esto estamos de acuerdo. Tenemos C, el ítem C, con eso terminamos. En el ítem C, la velocidad radial del cuerpo 1 cuando se haya una cierta distancia de 3 medios de L, etc. Entonces, ¿qué piensan que hay que hacer en este ejercicio? Cuando nos habla de la velocidad radial y demás. Profe, una consulta. Esa distancia tiene sentido, porque dice que está a 1.5 de la longitud de la soga, la masa M1 del centro. Encuentre la velocidad radial del cuerpo cuando se haya una distancia... 3 medios. Significa que salió del aro. Yo me quedé con la duda cuando lo hice. ¿Alguien tiene algo para decir a favor de la persona que hizo esta guía? ¿Se Sin equivocó? comentario. O sea, sí, tenés razón, ¿no? O sea, digamos, no tiene sentido esto. Por supuesto, tendría sentido si esta masa se va, pero que ese no es el problema que estamos resolviendo. Uno, digamos, uno no entiende lo que quiso poner la persona que hizo esta guía. Entonces, simplemente, no sé, o alguien piensa que hay una forma de salvar esto. ¿Cómo es que dice, perdón? No, la compañera se dio cuenta de que esta distancia no puede ocurrir nunca, ¿no? Porque significa que la ¿Qué distancia me soga... la escribís ahí en el pizarrón? ¿Cómo? ¿Qué distancia? Esta distancia, perdón, estoy asumiendo que tengo en el ítem C, lo que te pregunta es la velocidad radial de la masa 1 cuando vos estás, si te citas las dos masas, cuando la masa 1 está a una distancia de O, que es 3 medios de L, o sea, 1.5 por L, ¿no? Y con una soga no es extensible, eso no se puede dar, ¿no? Entonces, digamos, la guía está mal. Y bueno. A mí lo único que se me ocurrió para decir acerca de esto fue de que tipo sigue una trayectoria como circular, pero con un radio que sigue extendiéndose, pero fue lo único que me pude imaginar. Está bien, pero en ese caso el problema es el siguiente, o sea, para que esto pase, digamos, la única forma de que esto pase es que la masa 2 pase por el aro, básicamente. A ver, pensémoslo de esa forma. Bueno, ¿y sería muy grave eso? A ver, cambiaría mucho la física del problema. Digamos, si la pregunta es, ok, entonces, estamos en una situación en la cual esto se va acercando, está el aro, entonces... Ahí sí necesitas el centro de masa. Sí, ahí en ese caso, digamos, lo que pasa es que en algún momento, ¿cómo es? Se curvaría la soga, dejaría de hacer tensión, ¿no? No, es posible que lo que esté intentando pedir sea justamente eso, ¿no? Porque si vos tenés, o sea, si la masa pasó por el aro, ¿no? Digamos, ¿cambia alguna de estas cosas que están acá, por ejemplo? No, justamente... El L se va a conservar, la energía se va a conservar. ¿Viste cuando te dije de que lo pienses como un rebote? Te pasaría exactamente eso. La teoría de rebote.
el P pasa a conservarse en ese momento. Por lo cual el comentario de Carlos, de que quizás tenga sentido para siempre más desafinado, pero si nosotros no usamos esta conservación del P para nada, la fórmula que escribamos acá debería seguir sirviendo. Es decir, yo lo que estoy proponiendo es, escribamos, digamos, o sea, lo que la persona que hizo esto claramente estaba pensando de vuelta en potenciales efectivos. O sea, lo que la persona estaba diciendo es, bueno, escribamos la energía en el momento inicial, que es M1, B0 cuadrado sobre 2. Capaz quería poner 2 tercios en vez de 3 medios, ¿no? 2 tercios. Sí, Seguramente. sí, bueno, sí, pero capaz es más divertido pensarlo así. Entonces, y ahora lo que vamos a querer escribir acá es la energía en un momento arbitrario. La energía en un momento arbitrario va a ser, y acá es donde uso que esto se mueve en una recta, le meto una variable lineal, y por ejemplo. Y para la masa 2, bueno, para la masa 2 voy a poner su clásico potencial efectivo. Bien, entonces, en esta situación acá, por supuesto lo que resta, digamos, decir es que R más I es L sobre 2, de forma tal, ¿no? que esto vale y que esto también vale. Entonces vos haciendo eso llegás a una ecuación en la cual vos tenés todo expresado en términos de R y R punto. Entonces, lo que el ejercicio parece decir es, bueno, entonces vení, y donde dice despejar R punto en función de R, que lo vas a poder hacer porque tenés estos vínculos, y después decime cuánto vale esto que está acá. Y alguien lo hizo y se encontró con alguna inconsistencia matemática de hacerlo, por ejemplo, una raíz de un número, no sé, algo raro. No, al menos yo no. Yo creo que no estás, o sea, el hecho de que la masa haya salido de esa recta no cambia mucho, no cambia nada en realidad, porque, para dejar de pensar, porque, o sea, el punto es el siguiente, digamos, vos lo que querés que estos vínculos sigan valiendo, para empezar, con la variable i, y eso está bien, y vos también querés que esta sea la expresión correcta de energía cinética, incluso después de que pase por el aro, y eso, digamos, podría dejar de ser válido, o podría tener una componente angular, si esta masa, después de pasar por el aro, rotase alrededor del aro. Pero una vez que pasan por el aro, ya está, digamos, se aleja en dirección radial. Entonces, esto no es algo que vayamos a tener que descomponer en su parte radial y angular. Entonces, o sea, estoy fuertemente inclinado a creer que esto modela, de vuelta, la física es un modelo de algo que pasa, y la pregunta es si el modelo lo describe bien, y yo estoy inclinado a creer que esto modela efectivamente el hecho de que la masa salió por el agujero. O sea, no estoy viendo ahora si hay una inconsistencia con algo que asumimos que impediría que eso pase. Los profes de trabajos prácticos de la práctica dijeron que no, que había que considerar que no pasaba cuando lo resolvieron. ¿Pero por qué? No me fijé el detalle de los 3 medios, ni del E, porque no nos detuvimos tanto a pensar lo de la energía, pero decían que no llegaba hasta ahí supuestamente. Claro, pero yo me estoy preguntando si la masa pudiese pasar por ahí, si esta respuesta sería válida. Digamos, El hilo está enganchado, no es un clavo del cual se puede zafar, ¿no? no, el hilo es un... O sea, el hilo es un hilo que pasa por un aro. No sé, quizás si está Diego... No, nos puede dar su opinión. el gancho si es un clavo y vos le pegás algo, hace que la masa que viene viajando en línea recta pasa a formar parte de un sistema que empieza 2 masas con un hilo rotando. A ver, Parece medio complicado. no sé si alguno de los chicos de la práctica tiene para contar qué es lo que está mal de pensar. Enzo, perdón. O Diego, sí, perdón, sí.
Ahí va. Sí. Buenos días. Hola. A ver, hay varias cosas. Me parece que el problema está planteado eventualmente para que en ningún momento se pierda esa condición de que hay una masa de un lado de ese aro y otra masa del otro. O sea, si deja de pasar es lo mismo que cuando una pelotita se cae de una mesa, digo, nunca está pensado para eso. Ujú. Y después, si no entendí mal, dijeron que no podía llegar al 3/2 de L, ¿puede ser? 3 medios de L es 1.5 de longitud total de la soga. Sí, ya. Eso posiblemente sea alguna estupidez. Nada, digo, vos al final obtenés en función de R y después lo evaluás en No, el claro, punto. claro. Yo lo que me estoy preguntando es más, la pregunta que me estoy diciendo es un poco más filosófica, digamos. Si esto no fuese un error, hacer esta cuenta daría un resultado correcto en el cual la masa sale por el agujero, o es una situación que, como vos decís, ya se perdió, digamos, el vínculo y ya no tiene ni siquiera sentido plantearlo. Nada. No. A ver, eventualmente, para mí no, para mí siempre estás en esta situación en la cual básicamente no es que tenga las dos partículas enganchadas. A ver, digo, eventualmente la máxima distancia a la cual el problema está pensado para plantearse es cuando la masa M1 como máximo está a una distancia L. Ujú. Y si no, sí, porque todo lo que viene después no tiene sentido. Posiblemente en lugar de el 3/2 de L sea 2/3 de L. Es un poco más lógico. No, sí, yo me la juego que ese fue un error, básicamente. Pero bueno. Sí, pero estos problemas seguramente cuando cursaste vos estaban, porque son los de toda la santa vida. Sí, yo les contaba que este es el problema que siempre toma Juan Pablo Paz en el final y les hace la pregunta esta. Siempre, es clásico. Sí, es clásico este problema. Pero bueno, nada. Lo más probable es que en lugar de un 3/2 tiene que ser un 2/3 y ya, digo, en realidad el objetivo es que se busque la velocidad de la partícula en función de la distancia al centro de la rotación que consideraste. Perfecto. Bueno, en ese caso, digamos, háganlo al revés y listo. Bueno, esto es clase de consultas. Después, vos digo, la fecha del recuperatorio y eso me preguntaban los chicos hoy. Todavía no la definimos por una sencilla cuestión. Yo creo que vamos a poder saber un poco, a ver, en una semana seguramente no va a ser, posiblemente sea 10 días después.